Saludos, bendiciones en este camino del Señor. Quiero seguir compartiendo con ustedes un pequeño estudio del Evangelio de Lucas. Y estamos en el capítulo 1. Avanzamos un poco más adelante en los versos 9 hasta el 11 en esta oportunidad, a lo que he llamado el ambiente de la revelación de Zacarías. Es importante cuando estudiamos la escritura poder ubicarnos, como les había dicho antes, no solamente en el contexto del escritor, sino en la intención con la cual está escribiendo y el propósito. Por supuesto hay que conocer también sus remitentes. Quedamos en anteriores entregas que era una carta o un escrito para Teófilo, un discípulo al igual que Lucas quería hacerle ver lo a más a detalle lo que él había sido enseñado, en lo que él había sido enseñado. También podemos, y algunos estudiosos declaran, de que Teófilo no existía, sino que sencillamente era un remitente para el cual la carta podía ser leída para todos los que la pudieran leer. Sea cual sea la corriente que decidamos creer, lo importante es entender que Lucas, como griego, está escribiendo y se ubica para poder dar el origen de los detalles de cada una de las cosas que posteriormente va a continuar enseñando. En este caso, la vida de Jesús, los eventos que se tornaron no solamente para su nacimiento, sino también el desarrollo de su vida. Y en este capítulo 1 en particular hay cosas importantes que tenemos que encontrar. Por ejemplo, voy a leer ya los versos del 9 al 11. Dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud de pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Estamos hablando de los eventos de la revelación de Zacarías. Ya vimos que por el orden de su sacerdocio le tocaba para ese día de la revelación, esa semana realmente, porque sus servicios ministeriales comenzaban un fin de semana, o sea, un sábado, y terminaban el siguiente sábado. Zacarías, que era de la orden de Abdías, le tocaba ofrecer el sacrificio esa semana, en este caso sacrificio de incienso. Que para poder entender el ambiente de esto tenemos que saber cuál es el significado del sacerdocio judío, quienes solamente podían desempeñarlo los descendientes de Aarón, aquella familia sacerdotal a la cual Dios había establecido. En la destrucción del primer templo se había perdido muchas de estas cosas, pero para la construcción del segundo templo luego se restituyeron muchas otras cosas que antes se habían llevado a cabo. Tenemos que irnos un poco a la historia y ver la historia no solamente en la temporada o en el tiempo de Nehemías, sino también de Esdras, cómo se restituyó este sacerdocio. La gente se preocupó por instaurar las cosas como al principio Dios había indicado. Por lo tanto, en el video pasado les había dicho de que esto lograba Lucas poder datar el comienzo de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al datar el comienzo, ahora nos describe un poco el ambiente de lo que sucedía allí. Y dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, está reforzando el hecho de que la labor de Zacarías estaba ejecutándose bajo esta costumbre. Y luego hay algo particular, habla del altar del incienso. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. El altar del incienso es un elemento del templo que es importante, que Dios en el libro de Éxodo, capítulo 30, del verso 1 hasta el 10, le hace una descripción de toda la composición y cómo tenía que ser este altar. Lo particular de este altar es que es lo más cercano a ese lugar santísimo donde estaba el arca, que simbolizaba la presencia del Señor. Estaba totalmente al frente de la entrada. El sacerdote que llegaba a hacer esta ofrenda, este sacrificio, a colocar el incienso, era lo más cerca que podía llegar del arca. Al entrar a este lugar estaba delante del velo antes de entrar al arca. Y por lo tanto es importante la simbología no solamente del altar del incienso, sino lo importante que Lucas lo resalta dentro de esta narración. ¿Por qué? Porque Zacarías iba a llegar muy cerca y iba a estar en el altar del incienso, que simboliza la mediación, el intermedio, el preparativo para la presencia de Dios. Por lo tanto, aquel anuncio que iba a hacer Gabriel, este ángel que aparece a la derecha del altar, para
con Zacarías de aquel niño que iba a nacer tenía muchísimo significado, porque este niño que iba a nacer iba a ser el que iba a preparar el camino del Señor, el de la venida del Señor. No solamente por ser pariente, sino también por el significado del ministerio de Juan cuando naciese y luego que se levantase como profeta. Iba a ser aquel que también el profeta Isaías había profetizado de que iba a preparar el camino, un pueblo bien dispuestos. Estas profecías y esto que resalta Lucas dentro del altar del incienso es importante porque el incienso, ese incienso agradable, preparaba al pueblo, preparaba la presencia de Dios, preparaba el entorno, preparaba el ambiente. Era algo que representaba la oración de aquellos que estaban fuera, pero el sacerdote como representante iba a ofrecer estas peticiones y oraciones de la nación delante de la presencia del Señor. Ya más adelante vamos a descubrir por qué el significado del altar del incienso es tan importante. Y luego está otra parte en esta narración que es el santuario. ¿Okay? El santuario, como les describía, es esa parte de adentro, lo más profundo, lo que está detrás del velo. Y voy a resaltar también otra cosa aquí, que es la hora del incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Es importante poder también ubicarnos en lo que es la cultura judía, de lo que eran las costumbres hasta el día de hoy de estas personas. Entender que esa hora era la hora del sacrificio, donde todo el pueblo se reunía alrededor del templo. Ahora, todos los habitantes de Jerusalén se reunían alrededor del templo para presenciar y ellos mismos dedicar también sus oraciones a Dios. El libro de Apocalipsis nos dice que, escribiendo Juan, realmente que las oraciones de los santos son ese incienso que llegan delante del altar del Señor. Por supuesto, todo lo que sucedía en este templo es la simbología de lo que sucede en el área espiritual con el Señor. Nuestras oraciones llegan delante de Él como olor fragante, como algo que se presenta aun cuando Dios conozca nuestros corazones, aun cuando Dios conozca aquello más íntimo de nosotros, que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe, como nosotros podemos entender en la Escritura. Dios le agrada, para Él es agradable nuestra dependencia de Él. Cuando le pedimos a Él, cuando vamos hasta Él, cuando buscamos de Él ese refugio, entonces eso es un incienso agradable. No porque Dios quiera tenernos siempre orando, no es porque Dios quiera ver que nosotros le pedimos, no es algo así como que a Dios le agrada que nosotros supliquemos, ¿no? Como muchas personas pueden interpretar, sino que cuando mostramos sencillamente nuestras debilidades, muchas veces hasta impotencia para clamar, es un incienso agradable porque le estamos reconociendo a Él como el que puede hacer todas las cosas y nosotros no. Por lo tanto, estos tres escenarios, el altar del incienso, el santuario y el que sea la hora del incienso, es importante para luego esa revelación de Dios, la aparición del ángel del Señor, que luego se identifica como Gabriel, delante de Zacarías. Todo este ambiente significa que Zacarías iba a ser el canal para poder traer a la realidad el intermediario, aquel que iba a preceder al Señor, que iba a salvar al pueblo, que iba a salvar al mundo de sus pecados. Por lo tanto, el lugar del incienso es importante. En nuestra vida, ¿cuál es nuestro lugar del incienso? ¿Cuál es ese altar del incienso dentro de nosotros como templo del Señor? Es sencillamente ese momento cuando nos volvemos dependientes de Dios y hablamos con Él y oramos a Él y le pedimos a Él por cualquier necesidad que tengamos, por cualquier cosa que querramos, y cuando nos volvemos dependientes de Él. Por lo tanto, Zacarías en ese momento quedaría dependiente de la voluntad del Señor, así como tú y yo somos dependientes de Él. Vayamos delante del Señor siempre y continuemos con este estudio del Evangelio de Lucas. Dios les bendiga.